Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy les voy a enseñar cómo hacer tacos, pero no estoy hablando de Taco Bell, estoy hablando de tacos de fajita, que a todo mundo les encanta. Bueno, empecemos, síganme. Aquí ya tengo todo preparado para hacer los tacos. Tengo 2 libras de fajita que te puede alcanzar para 4 personas. Yo ya la compré limpia, sin grasa. La voy a sazonar con pimienta, con adobo y sal de ajo. También tengo aquí maseca y harina para hacer las tortillas. Y para los tacos vamos a usar rabanitos, cebolla, limón, aguacate y cilantro. También por acá tengo los tomates para hacer salsa, 2 chiles serranos, un habanero, 4 tomatillos y un ajo. Eso se los explico cómo hacerlo. El aceite es para dorar la carne. Bueno, ya está todo aquí listo y vamos a picar la carne y la vamos a sazonar. Empecemos. Bueno, como ven, aquí ya tengo la fajita bien picadita. Mira, así debe de quedar. Ahora la vamos a sazonar. Muy poca porque tiene mucha sal, los sazonadores. También le vamos a poner pimienta. Le vamos a poner un poquito de adobo y lo vamos a mixtear. Ya que esté bien batidita, bien lista, la vamos a llevar a dorar. Así tiene que quedar. Como ven, aquí ya tengo el aceite caliente, ya está listo para echarle la carne. Son 3 cucharaditas de estas normales y yo lo dejé en el número 7, así es que vamos a empezar a echarla. Y si le hace falta sal, la sal es a su gusto, le pueden añadir un poquitito más de sal de ajo. Bueno, ya está. Después de 15 minutos, así tiene que quedar. Y también le voy a sacar un poco de aceite porque es mucho. Y aquí ya tengo la cebolla rebanada. Se la vamos a agregar para que se dore un poquitito con la carne y le dé mucho más sabor. Más o menos lo dejamos como unos 3 a 4 minutos, que no se cueza, que se dora. Aquí ya tengo la masa y la harina para hacer tortillas hechas a mano, tortillas de maíz. Si quieren saber cómo hacer tortillas, hagan clic aquí. Empecemos a picar los vegetales. Empecemos con los limones.
Bueno, como ven, aquí tengo los ingredientes para la salsa verde, para los taquitos. Si quieren saber cómo hacer salsa, denle clic aquí. También les quiero explicar que si gustan con aguacate, le pueden agregar aguacate. En algunas no lleva aguacate, pero es al gusto. Así quedaron los tacos de fajita. Ahora le vamos a añadir todo lo que lleva. Vamos a empezar por el cilantro. Es al gusto lo que a usted le gusta poner. A muchos les gusta con mucha cebolla. Para mí, personal, no me gusta, solamente con la que ya tiene asada. Pero aquí tenemos cebolla al gusto. También le vamos a agregar una rajadita de aguacate a cada taquito. Ahora vamos a agregarle la salsa verde. Y así quedó. Le faltó el limón. Limón al gusto. Y así quedó nuestro plato. Ya me los quiero comer, pero antes de comérmelo les quiero decir que se suscriban, denle like, compártenlo y cualquier comentario háganmelo saber. Y ahora sí, a probarlos.